Seguimos nuestro estudio en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. No terminamos el capítulo 14 hoy, pero seguimos en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 nos dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos porque hemos cantado. Señor, gracias te damos porque tu pueblo no se detiene cuando no hay música, sino que tu pueblo sigue alabando tu nombre porque tú eres digno. Gracias, Señor, por este tiempo de canto, de ofrenda, de compañerismo, y también oramos por tu palabra. Al leerla, Señor, oímos tu voz. Al oírla predicada correctamente, oímos tu voz, y en esta mañana queremos, Señor, oír tu voz a cada uno de nosotros. Habla, Señor, a tu pueblo por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Si sienten calor es que no está sirviendo el aire, para que sepan. Primera Corintios, capítulo 14. Una, hermanos, de las partes vitales de la fe cristiana es que el pueblo de Dios, aquellos que son santos, aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que tienen nueva vida, se reúnen, se congregan. Lo vemos a través de las Escrituras, lo vemos, quizás no particularmente es la iglesia, pero lo vemos cuando se habla de Jesús, que Él en Lucas capítulo 4 dice que cuando llegó a Nazaret, fue a la sinagoga en el día de reposo como Él acostumbraba hacerlo. Lo vemos en el libro de los Hechos, que nos relata que la iglesia se reunía, los cristianos se reunían para partir el pan, para orar, para escuchar la palabra. Lo vemos en el libro de Hebreos, que nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es algo que se nos presenta en la Biblia, que los cristianos se reúnen. Los cristianos se congregan. Y desde el momento que una persona se convierte al Señor, se le enseña, se le insta, se le aconseja que debe buscar una iglesia donde unirse a esa iglesia. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, no podemos crecer espiritualmente si no estamos unidos con otros hermanos. No podemos exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros si no estamos unidos con otros hermanos. No podemos orar los unos por los otros si no estamos unidos a otros hermanos en una congregación. No podemos servirnos los unos a los otros, no podemos alabar al Señor juntos si no pertenecemos a una iglesia local, a una congregación. Pero también debemos tener cuidado a la iglesia a la cual nos estamos unirnos. Porque no nos podemos unir a una iglesia simplemente por unirnos a una iglesia.
debemos observar y analizar la iglesia, la cual uno está considerando asistir, o ser parte, o ser miembro, agregarse. Y la pregunta es, ¿qué debemos de ver? ¿Qué debemos de analizar? Podemos enumerar muchas cosas, pero quiero solamente decir dos hoy. Es que debemos de ver que sea una iglesia donde el centro, donde el enfoque, donde todo lo que se hace tiene como objetivo honrar y traer gloria a Dios. Debe ser una iglesia que todo lo que se hace, todo lo que se enseña, todo lo que se esmera, todo el enfoque, el centro de todo es honrar y traer gloria y honra al Señor. Hay lugares que no es así. Hay lugares que es el predicador, el pastor, el centro de la atracción. Hay lugares que es el grupo musical, que es el centro de la atracción. No, hermanos, la iglesia correcta, adecuada, es donde el enfoque y la meta de todo lo que se hace es traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esta gloria y esta honra no se determina como nosotros queremos. Dios es el que determina cómo es que se le trae honra, cómo es que se le trae gloria a Él cuando la iglesia se reúne. Y una de las maneras que una iglesia, y es aquí el punto de lo que vamos a ver hoy, una de las maneras que una iglesia honra al Señor es el orden que tiene en las reuniones congregacionales. Una de las maneras que una iglesia honra y trae gloria al Señor es el orden que tiene cuando la iglesia celebra culto al Señor. Dios es el que regula el culto. Dios es que desde el principio ha dado instrucciones a su pueblo de cómo acercarse a Él. Si recuerda en el tabernáculo, si recuerda en el templo, Dios determinó quiénes se podían acercar. Dios determinó cuándo se podían acercar. Dios determinó cómo se podían acercar, qué es lo que debían hacer, cómo lo debía de ser. Dios reguló todas esas cosas para que cuando el pueblo de Dios se acercara en el tabernáculo o en el templo, haya un orden establecido por Dios cuando la iglesia o cuando el pueblo de Dios se reúne. La iglesia de Corinto se estaba reuniendo. La iglesia de Corinto estaba celebrando culto. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. La iglesia de Corinto celebraba las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Pero como hemos visto en la carta a los Corintios, había un desorden en la iglesia de Corinto. Había un desorden en la iglesia de Corinto. Cuando ellos se reunían, no se hacían las cosas correctamente, no se hacían con las intenciones correctas y no se hacía de una manera que honraba al Señor. Si recuerdan lo que les dijo en el capítulo 9, cuando se reúnen y celebran la cena del Señor, no les puedo alabar de la manera que se reúnen, porque lo hacen de una manera que no honra al Señor, porque están menospreciando a los hermanos. Lo que hemos visto en el capítulo 12, 13 y 14 es que en la iglesia de Corinto había un desorden cuando se reunían, no solamente en la celebración de la cena del Señor, sino en el ejercicio de los dones que Dios había dado en la iglesia. Y había un desorden en Corinto cuando la iglesia se reunía. Y es fácil de identificarlo, dice un escritor. La palabra clave en lo que ellos hacían no era edificación, sino que era exhibición. Querían exhibir los dones que Dios les había dado. Y por lo tanto, cuando se reunían, había un desorden en la reunión de los santos. Entonces, no porque una iglesia se reúne, está honrando al Señor. No, puede haber desorden ahí. Puede haber desorden que a Dios no le agrada. Puede haber desorden aún con los dones que Dios ha dado a su pueblo. Puede haber desorden. Y Dios es el que regula cuál es el orden que debe de haber, que debe tener la iglesia cuando se reúne. Y el punto principal de lo que estaremos viendo en estos versículos que hemos visto hoy es que el orden en el culto refleja el carácter de Dios. Escuche eso. El orden en el culto refleja el carácter
de Dios. Notamos que hasta este momento Pablo específicamente en el capítulo 14 había estado hablando de los dones y específicamente de dos dones, las lenguas y la profecía. Y cuando hablamos de profecía, estamos hablando de aquel que comunica la revelación de Dios al pueblo de Dios. Aquel que comunica la palabra de Dios al pueblo de Dios. Es una enseñanza, predicación, profecía, porque proclamaba, anunciaba, enseñaba la revelación o la palabra de Dios al pueblo de Dios de una manera que el pueblo lo podía entender. Y el punto de todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo es que cuando la iglesia se reúne, debe de haber edificación. Y el punto que vemos en el versículo 26 es que el punto del culto, el propósito del culto es la edificación. ¿De qué me sirve, dijo anteriormente en el capítulo 14, si todos hablan en lenguas? ¿De qué me sirve si nadie entiende lo que se está diciendo? ¿De qué me sirve que haya dones de hablar en lenguas en la iglesia, pero si mi hermano no entiende lo que se dijo, no puede participar en la acción de gracias que el que está haciéndolo, está haciéndolo? Entonces, en otras palabras, si yo no entiendo lo que se está diciendo, ¿cómo puedo decir amén? ¿Cómo puedo dar una acción de gracias? Y Pablo dice, no, hermanos, es mejor la palabra, porque la palabra es entendida. La palabra viene para exhortar, para animar y para consolar a los oyentes. La palabra, y Pablo termina diciendo en esa sección, dice, yo hablo muchas más lenguas que ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras bien entendidas que 10,000 palabras que nadie me entiende. Porque el punto de la reunión congregacional es que haya edificación. Y cuando llega al versículo 26, después que habla de la supremacía de la palabra sobre las lenguas en la reunión congregacional, en el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Después del resumen, ¿qué concluimos con todo esto? Después de recordarles que la prioridad de la palabra en la congregación sobre las lenguas, la prioridad que se hagan las cosas para edificación, les dice en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué concluimos con esto? Y noten la siguiente expresión, ¿cuándo os reunís? ¿Cuándo os reunís? La implicación que nos da esta frase es que la iglesia se reúne. La iglesia se reúne. No dice si acaso se reúnen. Él dice cuando os reunís. La iglesia se reúne. La iglesia se reúne regularmente. Todo cristiano debe reunirse regularmente en una iglesia local. Todo cristiano. No hay excepciones. Todo cristiano debe ser parte de la comunidad de una iglesia local. Todo cristiano. Si usted es un cristiano y no se reúne regularmente, está en desobediencia al Señor. En Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la iglesia se reúne. Estuve hablando con una hermana esta semana y una compañera de trabajo le dice que ella es espiritual, bueno, una compañera de trabajo, ella es espiritual, ama a Dios, pero no va a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene sentido eso? Y es un refrán como alguien dice que le diga a alguien, a un esposo, contigo me llevo bien, pero no me gusta tu esposa. Es como decirle a Jesús, yo amo a Jesús, pero a su esposa no me cae. No se puede amar a Dios y menospreciar la iglesia. No se puede servir a Cristo y no ser parte de la esposa del Cordero. No se puede. La iglesia se reúne. Y Pablo les dice a ellos, cuando os reunís, noten lo que pasa cuando ellos se reúnen. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Recuerde, ya les dijo en el capítulo 1, ellos tienen todos los dones. Todos los dones que el Espíritu da estaban en la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, ¿qué pasa, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene un salmo, tiene una alabanza, tiene un canto, tiene algo de exaltar al Señor. Cada uno tiene doctrina que habla de enseñanza. Cada uno tiene lengua, hablar en lenguas, en otros lenguajes. Cada uno tiene una revelación de parte de Dios. Cada uno tiene
interpretación de las lenguas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? De acuerdo al contexto, lo que yo entiendo que Pablo está diciendo es que cuando ellos se reunían había un desorden. ¿Por qué? Porque todos haciendo lo que les parece. Porque quizás varios cantando al mismo tiempo diferentes cantos. Quizás varios hablando en lenguas al mismo tiempo de diferentes formas. Quizás varios hablando la enseñanza, la predicación, interrumpiéndose, hablando encima por el otro. Pablo está diciendo, se reúnen ustedes y todo esto está sucediendo. ¿Es bueno, hermanos, que haya canto cuando la iglesia se reúne? Claro que sí. ¿Es bueno que haya enseñanza cuando la iglesia se reúne? ¿Es bueno que haya la proclamación del evangelio cuando la iglesia se reúne? Pero ¿qué pasaría si cuando la iglesia se reúne a cantar, esta sección está cantando un canto, esta sección está cantando otro canto, esta sección otro canto y aquella sección otro canto a la misma vez? ¿Qué pasa si en el tiempo de la enseñanza por aquí están hablando una cosa, por aquí están hablando otra cosa, por allá están hablando otra cosa? Entiendo que eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, cuando ustedes se reúnen, hacen de todo y lo hacen al mismo tiempo. ¿Y cómo es que digo yo que lo hacen al mismo tiempo? Porque lo que sigue es que corrige eso en las lenguas y en la profecía, uno a la vez, les dice. Entonces lo que yo entiendo es que lo están haciendo a la misma vez, hay un desorden, no hay edificación. Recuerde lo que dijo anteriormente en el capítulo 14, si entra un indocto y todos están hablando en lengua, ¿qué va a pensar de ustedes? Si todos están cantando de diferentes maneras, ¿qué van a pensar de ustedes? Si hay 4 sermones al mismo tiempo de la iglesia, ¿qué van a pensar? No hay edificación, no hay orden. No hay algo que honre al Señor. Y por eso Pablo comienza esta sección que estamos leyendo y dice, hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo concluimos de todo eso? Cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene un salmo, tiene una predicación, tiene una doctrina, tiene una revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. ¿Y cómo termina el versículo 26? Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. En el contexto de Corintios 14, ¿cuál es la edificación de lo que está hablando Pablo? ¿Qué es lo que le dijo anteriormente? ¿Qué pasa si habla en lenguas y no hay intérprete? ¿Qué pasa con el oyente? No entiende. Y si no entiende, no hay edificación. ¿Qué pasa cuando un predicador predica la palabra con claridad en un lenguaje que sabemos? Se entiende. Y cuando se entiende, hay edificación. Y por eso Pablo les dice, hermanos, está bueno que canten, pero cuando se haga, que lo hagan para edificación. Está bueno que enseñen y que Dios ha dado los dones en la iglesia de Corinto, pero cuando se haga, que se haga en orden y que se haga para edificación. Termina en el versículo 40, que lo veremos la próxima semana. Cuando concluye todo el versículo 14, él dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No importa el don que tengan, no importa la participación que tenga, la meta es edificación, no es exhibición. No es demostrarles a todos que yo tengo una buena voz. No es demostrarles a todos que yo puedo tocar un instrumento bien bonito. No es demostrarles a todos que yo puedo gritar más que los demás. No es exhibición. Es edificación. Hágase todo para edificación. Otra versión en este versículo 26 lo dice de esta manera. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. El propósito del culto es la edificación. No es la exhibición de los dones, es la edificación. Y luego Pablo prosigue a corregir el problema que había en Corinto. Notamos que las dos cosas que nuevamente él corrige o le da órdenes a las lenguas y a la profecía. No habla nada de cantar, porque quizás no era un problema ahí, quizás.
pero específicamente ha dado énfasis en este capítulo 14 en las lenguas y en la profecía. Y en el versículo 27 y versículo 28 les da el orden de las lenguas en el culto. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña. Note esa expresión. Si habla alguno en lengua extraña. Posiblemente no siempre sucede. Posiblemente en algunas reuniones no va a suceder. Pero si alguien habla en lengua extraña, les dice, ¿cuál es el orden? Sea esto por 2 o lo más 3. Sea esto por 2 o lo más 3. ¿Cuántos habían en la iglesia de Corinto? No se sabe. Pero había más de 3, de seguro. Posiblemente habían otros que hablaban en lenguas. Y Pablo en Corinto no les dice, dejen de hablar en lenguas. Pablo les dice, si se va a hacer, háganlo decentemente y con orden. ¿Cuál es el orden que Pablo establece a la iglesia de Corinto? Lo limita a 2 o lo más 3. No toda la congregación. No toda la congregación. No la mayoría de los hermanos. 2 o 3, lo más. Y, otros 2 requisitos, por turno, no al mismo tiempo. 2 o 3 lo máximo, y por turno. Y hay otro requisito, y solamente si hay intérprete. Limita el hablar en lenguas en la reunión de los santos. Lo limita en el contexto de Corinto a 2 o lo más 3, y solamente si hay un intérprete en la iglesia que pueda interpretar, aclarar al pueblo lo que se está diciendo en ese momento. Ahora, a mí me surgen muchas preguntas cuando estoy leyendo esto. ¿Cómo sabe en Corinto el que está hablando en lenguas que hay un intérprete? ¿Cómo sabe él, antes de hablar en lenguas, si hay alguien ahí que puede interpretar lo que él está diciendo? Posiblemente es alguien que antes ha interpretado. Posiblemente alguien que ha dado testimonio que Dios le ha dado ese don. Posiblemente el mismo que habla en lenguas es el que interpreta y por lo tanto sabe si hay intérprete o no hay intérprete. Porque ¿cómo va a saber si hay intérprete o no hay intérprete? Y luego, 2 lo más 3, 1 a la vez, y solamente si hay intérprete. ¿Y qué debe de hacer el que habla en lenguas si no hay intérprete? Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Guarde silencio en la iglesia. Ahora, un predicador dice, hermanos, yo soy el cartero, yo no escribí la carta. Yo nomás estoy dando lo que dijo el que escribió la carta. ¿Cuántas veces ha estado en un lugar usted donde, digamos que hay personas que dicen que están hablando en lenguas, pero no lo están haciendo de esta manera? Quizás todos hemos venido de esos trasfondos. Yo no he estado, pero yo he visto videos donde hay estadios enteros supuestamente hablando en lenguas. Pero si el orden que me dio el Señor es este, ¿cómo puedo justificar eso? Si el orden que me da el Señor es que cuando la iglesia se reúne, las lenguas en el contexto de Corinto solamente edifican si hay un intérprete. Y si no hay intérprete, no diga nada. Cae en la iglesia. 2 o lo más 3 y por turnos. No toda la iglesia. No toda la reunión. No toda la congregación. 2 o lo más 3. Y si no hay intérprete, no hable en voz alta. Hable entre usted y Dios. Pero no interrumpa la congregación.
Porque eso, sin interpretación, no trae edificación a la iglesia del Señor. Y por lo tanto, le dice Pablo, todo lo que se va a hacer, hágase para edificación. Y les regula el uso de lenguas en la reunión de los santos en la iglesia de Corinto. Y por eso, en todo el capítulo 14, él ha exaltado la profecía o la proclamación de la revelación de Dios al pueblo de Dios por encima de las lenguas, porque las lenguas dependen de otro para que sea de edificación. La palabra proclamada no depende de otro, es el oyente que escucha lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. 2 o 3, uno a la vez, solamente sea intérprete. Y si no hay intérprete, calle, no hable en lenguas en la iglesia. Dios es un Dios de orden, lo que vamos a ver en unos momentos. Dios es un Dios que determina lo que se hace cuando la iglesia se reúne. Y luego prosigue a hablar del orden de la profecía en el culto, en el versículo 29. Asimismo, los profetas, los que proclaman la verdad de Dios al pueblo de Dios, los profetas también dice, hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás en este pasaje? Algunos dicen que los demás son los otros profetas en la iglesia de Corinto. Yo tiendo a creer que es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, note la comparación. Las lenguas debe de haber un intérprete. Pero la palabra no es que haya un intérprete. Es que todos juzgan. Y cuando habla de que los demás juzguen, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿juzgar en qué sentido? ¿Es la congregación, se sienta la congregación como un juez juzgando la predicación? En cierto sentido no, pero en cierto sentido sí. ¿En qué sentido sí? Cuando habla de juzgar, habla de evaluar. Habla de evaluar cuidadosamente. Habla de hacer distinción. Habla de examinar. Entonces, cuando la palabra de Dios se está proclamando, dice Pablo, no están hablando todos al mismo tiempo, 2 o 3, uno a la vez, no lo dice aquí, pero dice de la misma manera. Y luego dice, los demás juzguen. La iglesia tiene un papel que jugar en el culto congregacional. La iglesia tiene un papel que jugar cuando la palabra de Dios es proclamada. La iglesia escucha atentamente, cuidadosamente y evalúa lo que se está diciendo. ¿Evalúa para qué? Evalúa para ver si es la palabra de Dios. Evalúa cuidadosamente para detectar si es la palabra de Dios. Un escritor dice, los demás debían discernir en silencio si lo que se decía era o no procedente del Espíritu de Dios. Es el trabajo de la iglesia. Cuando se predica la palabra del Señor, cuando se proclama la verdad de Dios. Otra versión dice que los demás evalúen lo que se dice. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad de la iglesia de estar atentos, de evaluar lo que se dice, de examinar la enseñanza, de evaluar la predicación, de decir amén cuando concuerda con la palabra de Dios. Recuerden lo que dijo anteriormente, si tú hablas en lenguas, ¿cómo va a decir amén el que está a la par tuya si no entiende lo que está diciendo? Y la implicación es que si entiende lo que está diciendo, puede unirte a lo que está diciendo al decir amén. El trabajo de la iglesia es evaluar la predicación, examinar la palabra de Dios, examinarla para ver si es la palabra de Dios, examinarla para ver si concuerda con la revelación de Dios, y si concuerda, afirmamos con un amén. Así es. Eso es lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo se evalúa la predicación? ¿Cómo se evalúa, cómo se juzga lo que se está diciendo en el culto? ¿Se hace al criterio suyo?
¿Cómo se hace? Se hace el criterio de la palabra. Tenemos que ver en la palabra de Dios si lo que me están diciendo es la palabra de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y todo cristiano debe de evaluar lo que se dice, pedirle a Dios discernimiento que me guíe a la verdad de la justicia. Y cuando me enseñan la verdad, amén, gloria a Dios. Y cuando no, oírlo todo y retener lo bueno. Entonces se evalúa por medio de la palabra de Dios, porque solo la Escritura trae verdadera edificación en la vida del cristiano. Hágase todo para edificación. Y en la reunión congregacional, solamente la palabra de Dios trae verdadera edificación en la vida del cristiano. Solamente la palabra. Note algo en el libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Pasaje bien conocido. En el libro de los Hechos, capítulo 17. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, ¿qué hicieron ellos? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Berea? Juzgando, evaluando, confirmando que lo que se les estaba diciendo era verdad conforme a las Escrituras. Ahora, piensen esto. ¿Quién es el que les estaba enseñando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, era el maestro de ellos. Pero no dijeron, oh, ese es el apóstol, él no se equivoca. No. Escucharon lo que Pablo les decía. Y luego iban a sus casas, iban a ver en la Biblia si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad, lo que Dios les estaba diciendo. Sí. Hermanos, nadie es exento de ser evaluado, juzgado, lo que se dice de la palabra de Dios. Nadie es exento. Si se lo hicieron a Pablo, cualquiera merece ser evaluado. Lo que se está diciendo, lo que se está predicando. Pero note que en los de Berea dice que eran más nobles. Recibieron la palabra con solicitud y evaluaron si lo que se estaba diciendo era conforme a la palabra. Entonces, todos ustedes, cada vez que escuchan la predicación, sea en nuestra iglesia, los hermanos que nos visitan en su iglesia, tenemos el deber de evaluar, de juzgar si lo que se me está diciendo es la palabra de Dios. Es un deber de nosotros, pero no con un espíritu crítico. No buscando errores. Hay una distinción de que hay hermanos que se sientan en las sillas, en las bancas, viendo dónde se equivoca. Lo están buscando. Y lo que están teniendo es un espíritu crítico, que buscan los errores, que buscan dónde se equivoca el predicador para corregirlo. Hay un anhelo de corregir. Hay un anhelo de ver dónde se equivoca. No es con ese espíritu. Es con un espíritu de distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Es con un espíritu de ver que lo que me están diciendo es la verdad de Dios, porque está en la palabra de Dios. Y tampoco no digo que nunca se le puede decir a un predicador alguna corrección. Claro que sí. Pero hay una distinción cuando es lo que yo quiero hacer. Me siento para buscar errores, para corregir al predicador. Esa no es la actitud correcta. Pero sí debemos de tener una actitud donde no todo lo que me dicen, no debo de creer todo lo que me dicen, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tengo que creer todo lo que dice la palabra de Dios.
Y a la medida que el predicador, el maestro me está enseñando de acuerdo a la palabra de Dios, lo recibimos. Y a la medida que no, lo evaluamos según la palabra de Dios. Por 2 o 3, y los demás evalúan. Los demás juzguen. Y note lo que sigue diciendo. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces, recuerde, estamos en un tiempo donde la Biblia no estaba escrita como nosotros la conocemos. Que Dios todavía hablaba de una manera distinta por medio de hombres en la congregación. Y lo que está diciendo es que alguien puede estar enseñando, y si alguien más recibe una revelación de parte de Dios, una nueva revelación, una aplicación a lo que se está diciendo, el que está hablando, ¿qué debe de hacer? ¿Qué dice ahí? Si algo le fuere revelado a otro, calle el primero. Primero, si no hay intérprete, calle el que está hablando lenguas. Segundo, si uno está hablando y enseñando y otro recibe revelación, calle el que está hablando para que el otro pueda hablar. Recuerden, esas son instrucciones para Corinto, específicamente para Corinto. Pero debemos entender que el orden que Dios estaba dando a la iglesia de Corinto, que es la aplicación para nosotros en el día de hoy, el orden en el culto refleja, manifiesta el carácter de Dios. Entonces Dios les da este orden. Si Dios tiene el control, dice un escritor, entonces no puede haber ni competencia ni contradicción entre los mensajes. Nota eso. Uno está predicando, hablando en Corinto, otro recibe una revelación de Dios y el primero se calla para que el otro hable, pero si es de Dios no hay competencia, no hay controversia, no hay contradicción porque viene de la misma fuente. Cuando hay competencia, cuando hay contradicciones, es que no viene de la misma fuente. No viene de la misma fuente. Porque como veremos en unos momentos, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Entonces sigue diciendo, y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, nuevamente. Uno por uno, ¿para qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra versión dice para que todos aprendan y todos sean alentados. Se aprende cuando se entiende lo que se está diciendo. Se es exhortado, es animado, es alentado cuando se entiende lo que se está diciendo. Hermanos, cuando nos reunimos debemos aprender. Debemos aprender. Cuando nos reunimos, debemos ser alentados. Cuando nos reunimos, debemos ser animados. Y no había orden en Corinto, y Pablo les está estableciendo el orden. No todos hablen al mismo tiempo. No dos hablando al mismo tiempo. No todos haciendo lo que quieran durante la reunión congregacional, sino que debe de haber un orden. Notamos, hermanos, lo digo también, notamos que, ¿cómo deben hablar en lenguas? Un repaso. 2 o 3 y ¿cómo? Uno a la vez. Por turno. No 10 hablando diferentes lenguas. ¿Cómo se predica? ¿Cómo se proclama la palabra? Uno a la vez. Por turno. Hermanos, cuando hay ese orden en la iglesia del Señor, eso informa todo lo que hacemos en la iglesia del Señor. ¿Cómo se aplica eso en nuestra reunión congregacional? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando leemos la Biblia, ¿cada quien lee lo que quiere? No. El que está dirigiendo abre la Biblia, hermano, vamos a ver esto, y todos estamos allí, en el mismo pasaje. Cuando predicamos, ¿cada quien va al pasaje que le parece? No. El predicador escoge el pasaje y todos estamos en el mismo pasaje. Cuando cantamos, ¿cada quien canta lo que quiere? No.
Todos cantamos lo mismo, siguiendo las letras que tenemos para seguir. Y luego voy a decir otra cosa. Cuando oramos, en la reunión congregacional, debemos de orar todos a la misma vez en voz alta, siguiendo el orden que nos está mandando aquí, uno por uno y por turno. Por eso, como iglesia, en la reunión congregacional, de la misma manera como no todos están leyendo la Biblia que quieren, es uno que está dirigiendo eso. De la misma manera que no todos están cantando lo que quieren, es uno que está dirigiendo el canto. De la misma manera de la predicación, así es la oración. Hay uno que está dirigiendo la oración y el pueblo del Señor sigue esa oración confirmando con un amén. El orden que nos está trazando este pasaje es que en la iglesia no todos hacemos lo que nos parece. No todos hablamos en lenguas. No todos predicamos lo que queremos, no, y de la misma manera se aplica, no todos oramos lo que queremos orar cuando nos reunimos congregacionalmente. Es uno que dirige la oración y el pueblo escucha y está diciendo amén a lo que el que dirige la oración está haciendo. Hay un orden en la reunión congregacional, uno, por turno, no hablando a la misma vez. No orando a la misma vez. Y luego, recuerde, soy el cartero, no soy el cartero nomás. Luego, estamos diciendo que el culto refleja, el orden del culto refleja el carácter de Dios. ¿Por qué decimos que el orden del culto refleja el carácter de Dios? Porque en el versículo 32 y 33 nos dicta eso. El orden refleja el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque note lo que dice. Versículo 31 otra vez, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? Recuerda el contexto. No haya desorden en la iglesia. Debe de haber un orden. Cuando se ejercen los dones que el Espíritu da, debe de haber un orden en la iglesia. Los profetas no hablen a más de uno a la misma vez, uno por uno y por turno, para que todos aprendan, para que todos sean edificados. Y luego dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra versión lo pone de esta manera. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. En otras palabras, la palabra sujetos da la idea de poner bajo control, obediente. Y la idea que está dando allí es el que profetiza, el que proclama la palabra, está bajo control, tiene dominio propio, no pierde el control. Dice el pasaje, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El que proclama no pierde el control. No pierde el control. Porque Dios es un Dios de orden. Un escritor dice, el que ejerce el don del espíritu no es una máquina, sino un ser racional con la facultad de controlar sus reflexiones y sus modos de expresarse. En otras palabras, hermanos, no lo hemos dicho, pero no es válido decir, el espíritu me tomó y perdí el control. No, porque el fruto del espíritu es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que se controla. Aquí me está diciendo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que haya falta de control. No es que alguien no puede detenerse. No, el que habla en lenguas en Corinto puede controlarse, hablar o no hablar. Porque si no hay intérprete y se calle en la iglesia y hable con Dios, puede controlar esa habilidad. El que profetiza y alguien más se levanta no puede decir, no puedo parar, tengo que seguir. No. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
no hay desorden, no hay fuera de control, no se pierde el control, está sujeto de su razonamiento, de sus reflexiones y de sus emociones. ¿Y cuál es la razón que Pablo da que esto es así? Versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues, está la explicación. ¿Por qué? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué dice todo esto del orden, de las lenguas, de la profecía, de hacerse todo para la edificación? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué significa la palabra confusión? Otra versión la traduce diciendo desorden. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de disturbio, Dios no es un Dios de relajo, Dios no es un Dios de perder el control, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. No, a mí me llama la atención que dijo confusión y paz, porque cuando estaba pensando en esto, lo opuesto de, por lo menos en el español, ¿verdad? Lo opuesto de la confusión es ¿qué? Es algo que sea claro, algo que sea ordenado. Y lo opuesto de paz es no tener paz, es desunidad. Pero él dice, Dios no es un Dios de desorden. Hubiera dicho, es un Dios de orden, pero dice que es un Dios de paz. ¿Por qué es un Dios de paz cuando habla del orden y el desorden? Hermanos, quizás las hermanas saben más de eso. Cuando hay desorden, no hay paz. Cuando hay desorden, no hay paz. Cuando nos casamos, a todos no nos salió algo como pensábamos. Había un desorden de lo que habíamos ordenado. Y cuando hay desorden, no hay paz. Cuando mis hijos hacen un relajo en la casa, cuando no hay orden, no hay paz. Cuando hay desorden, no hay paz. Y por lo tanto, cuando no hay orden en la iglesia, no hay tranquilidad. Cuando no hay orden en la iglesia, no hay paz en la iglesia. Y Dios no viene a traer confusión. Dios es el que toma lo desordenado y le da orden. Lo hizo en la creación, que estaba desordenada y vacía, y Él le dio orden a toda la creación. Lo hizo en la vida de todo aquel que se ha acercado a Él, que nuestras vidas estaban desordenadas, y Dios ha traído orden a nuestras vidas. Y por lo tanto, el servicio, el culto en la iglesia, de la iglesia, debe manifestar el carácter de Dios de paz, de orden, no de desorden, no de desacuerdo. Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de confusión, y por lo tanto, cuando la iglesia se reúne, nuestra reunión no debe de ser una reunión de desorden, no debe de ser una reunión de confusión, sino que debe de ser una reunión que exalta a Cristo, proclama su nombre en una manera entendible para que todo se haga para edificación de la iglesia del Señor. Leí una cita en un libro y llamó tanto la atención, y lo voy a leer porque se conecta con lo que estamos diciendo. Dios es un Dios de orden, y cuando hay desorden, es prácticamente lo que va a decir, cuando hay desorden en la iglesia, eso no viene de Dios, eso no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dice él, por consiguiente, un ejercicio de los dones que se lleve a cabo de forma desordenada, sin control por parte de los que los ejercitan, al perturbar la dignidad del culto de adoración a Dios y causar confusión a propios, a los que están ahí, y extraños, no puede ser manifestación del Espíritu de Dios, sino ostentación de la carnalidad del espíritu humano. Si no es que está ahí obrando el diablo, el cual aprovecha las cosas más santas para hacer todo el daño que puede. En otras palabras, cuando hay desorden en la iglesia, no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es un Dios de orden. Cuando se hacen las cosas desenfrenada, alocadamente en la reunión congregacional, ese no es Dios, porque Dios es un Dios de orden.
Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Y por lo tanto, dice, dentro de la responsabilidad de los guías de la congregación está velar para que no se produzcan dichos desórdenes y detenerlos si llegan a producirse. Dios es un Dios de orden, hermanos. Por eso cuando la iglesia se reúne, debe de haber un orden en la reunión congregacional, en el culto de la iglesia. Y eso implica y afecta todo lo que hacemos, lo que cantamos, la música, la ofrenda, la predicación, todo eso va involucrado en el orden que la iglesia debe de tener cuando la iglesia se reúne. La última expresión del versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esa expresión, lo más probable que es parte de la siguiente sección. No es parte de esto, pero podemos aplicarlo. En todas las iglesias debe de haber orden. En todas las reuniones de la iglesia debe de haber edificación, debe de haber aliento. No que todas las iglesias tienen que hacer lo mismo de la misma manera, pero todo debe hacerse en orden para edificación y para el aliento de la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, el orden del culto refleja el carácter ordenado de Dios. El orden del culto refleja el carácter de paz de Dios. Y debe de haber un orden cuando la iglesia se reúne. Un orden en el ejercicio de los dones. No se puede hacer lo que nos da la gana. No se puede hacer lo que queramos. No se puede hacer lo que a nosotros nos parece. Debemos ajustarnos a los principios que Dios nos ha dejado en la palabra del Señor en el ejercicio de los dones. Debe de haber un orden en el canto. Ya ha dicho anteriormente, debemos cantar en el Espíritu, pero debemos cantar con el entendimiento. Hay un orden en la alabanza, hay un orden en los cantos, hay un orden en la palabra, hay un orden en el vestuario. Hay un orden en la manera como nos presentamos delante del Señor en este lugar. No vamos a ser legalistas y decir que debe de ser de cierta forma, pero cuando la iglesia se reúne en una manera especial, en una manera particular, en una manera espiritual, Dios se reúne con su pueblo allí. Y cuando Dios se reúne con su pueblo allí, como yo me presento delante del Señor, es importante. Debe de haber orden en nuestro vestuario. Debe de haber orden en nuestro comportamiento. Debe de haber orden en nuestra actitud. Cuando la iglesia se reúne, debe de haber orden, porque el orden del culto refleja, manifiesta el carácter de Dios. Cuando una iglesia toma eso livianamente, está reflejando que no toma en serio el carácter santo de Dios. Cuando una iglesia no refleja esto, está reflejando que no tiene reverencia, temor al Señor del universo. Y por lo tanto, hermanos, no es ser religioso, no es ser legalista, es entender que Dios se reúne con su pueblo cuando su pueblo se reúne. Que Dios está en medio de nosotros, no porque está en este lugar, sino porque su pueblo está en este lugar. Y este lugar ha sido apartado para el uso exclusivo de la gloria de Dios, y por lo tanto el orden que tenemos en todo lo que hacemos debe manifestarse en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Dios se reúne con su pueblo aquí. Y Dios es un Dios de paz, de orden, no de confusión. Y Dios es un Dios que nos ha trazado lo que debemos hacer y la manera como debemos hacerlo. Termino leyendo un pasaje en Levítico. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Nota eso.
ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Le ofrecieron algo a Dios? Sí le ofrecieron algo a Dios, pero era fuego extraño. El simple hecho de ofrecerle algo a Dios no es suficiente, porque puede ser equivocado. La iglesia de Corinto se reunía, pero había un desorden. Nadab y Abiú le ofrecieron algo al Señor y era fuego extraño. ¿Cómo define el fuego extraño? Que Él nunca les mandó. Hicieron algo que Dios no les mandó que hagan. Hicieron algo que Dios le había dicho que lo hagan de otra manera, y ellos lo hicieron a la manera que ellos hicieron. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó con ellos que le ofrecieron algo al Señor, pero era extraño, algo que Él no les había mandado? ¿Qué les pasó a ellos? Los mató el Señor. En el momento los mató el Señor. Y luego, versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón no pudo decir nada. Hermanos, dijo un predicador, la razón por que ofrecemos a Dios lo que queremos es porque Dios no mata a la gente como la mataba en el Antiguo Testamento. Si Dios matara a la gente como lo hacía en la Biblia, no se haría en las iglesias lo que se ve en las iglesias. Ofreciendo a Dios lo que Dios no ha mandado. Ofreciendo a Dios un desorden que a Dios no le parece. Y eso se manifiesta en diferentes maneras. Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Trajeron una ofrenda. No solamente canto y alabanza, trajeron una ofrenda, trajeron bienes materiales, pero mintieron. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató en el momento. Hermanos, con Dios no se juega. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero Dios nos recuerda en su palabra que cuando la iglesia se reúne, debe de haber un orden. Debe de haber un orden porque tenemos a un Dios santo. Y el orden que hay en la iglesia refleja el carácter de Dios. El carácter santo, el carácter justo, el carácter piadoso, el carácter de paz y no de confusión, el carácter de orden. Lo que hacemos en la iglesia, ese orden refleja el carácter de Dios. Y que Dios nos ayude a presentarnos aquí ordenadamente. Es responsabilidad de los líderes de la iglesia lo que hacemos en el culto, pero cada hermano que se acerca y es parte de esta iglesia tiene participación en ese. Evaluando la palabra del Señor, cantando los cantos que son dirigidos, presentándose con una actitud, como leímos en Salmos, con regocijo, con alabanza, con alegría delante del Señor, presentándose en una manera presentable delante de Dios, no como que si vamos para Walmart. No como que si vamos para la tienda, no como si vamos a desayunar con nuestros amigos en la casa. No, nos presentamos con reverencia y respeto, porque el Dios a quien servimos es un Dios que merece nuestra reverencia, nuestro respeto. Y el orden en el culto refleja el carácter de Dios. La próxima semana sigue hablando de este orden del culto. La próxima semana, esta semana habló de las lenguas, de la profecía. La próxima semana habla de las mujeres en el culto. Otro tema controversial. Así que vamos a terminar el año con otro tema controversial. Pero hermanos, Dios es un Dios de orden. Y Dios demanda orden de su pueblo. Y Dios no nos dice cómo hacer un culto. No nos dice canten primero y luego lean la Biblia. No, ese es un orden que hemos determinado como iglesia nosotros. Pero sí nos dice que debe de haber orden, y debe de haber respeto, y debe de haber reverencia a las cosas del Señor cuando el pueblo de Dios se reúne. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios santo, eres un Dios de orden, eres un Dios que nos das el camino correcto, nos enseñas por tu palabra lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos determinar. Padre, perdónanos
como iglesia, como hermanos, como hijos tuyos, si hemos participado en desorden en la iglesia, sea con el ejercicio de los dones, sea con mi comportamiento, con mi actitud o mi manera de vestir. Señor, si me he comportado de una manera desordenada, perdónanos, Señor. Y que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones y hacernos reflexionar que tenemos a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios apartado del mal, a un Dios que demanda la santidad de su pueblo, a un Dios que demanda orden a los que se reúnen a su nombre. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oramos por aquellos que no están entre nosotros, que seas tú, Señor, edificándonos a cada uno de nosotros, y que tu palabra cambie nuestras vidas y transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Hermanos, usualmente cantamos un canto después del mensaje, pero no lo vamos a hacer hoy porque mi voz quizás no me alcanza. Así es que damos gracias a Dios por nuestra reunión en esta mañana. Como vieron, no están los hermanos Montelongos, ellos han salido para México, así es que oramos por esta familia que esta semana va a regresar de México. Mana Blanca, Mano Alberto andan en El Salvador. Mana Paula regresó de México. Dios le bendiga que ha regresado con bien. Mano Ofelia está en México. Así es que oramos por cada uno de ellos. Seguimos orando por Teresita, que es una hermana que tuvo una operación, pero ya se está recuperando. Y oramos siempre por la mamá de Lorena. Tenemos algunas semanas de no verlos, pero oramos por la salud de ella. Les queremos anunciar también, bienvenida hermano Alberto, hermana Ana, que están con nosotros. Son hermanos que no sé de cuándo me conocen, pero iban o todavía van a la iglesia donde íbamos antes, y pues a nosotros nos conocen de hace años. Quizás tenía mucho pelo yo cuando me comenzaron a conocer. Así es que sean bienvenidos, y así a todos los que están con nosotros, bienvenidos en esta mañana. Les queremos anunciar que este miércoles, los próximos 2 miércoles no vamos a tener reunión. Este miércoles es el 24 y el próximo miércoles es el 31, así es que no va a haber estudio, no vamos a tener reunión, así es que no se sienta mal si en esta ocasión no viene, pero ya si no viene el próximo miércoles, entonces sí siéntase mal en enero. Oramos, hermanos, y terminamos con una oración. Padre, gracias te damos porque nos has bendecido, nos has dado el privilegio de estar en este lugar y hemos cantado, hemos ofrendado, hemos oído tu palabra. Señor, oramos por aquellos hermanos que han salido, los hermanos Montelongos, hermano Sergio, su familia, hermano Kevin, su familia. Guárdalos, Señor, que puedan regresar con bien, hermana Blanca, hermano Alberto, hermano Ofelia, que han salido, Señor, que puedan regresar con bien. Oramos, Señor, por aquellos que no están entre nosotros, que están enfermos. Teresita, Señor, pedimos que se recupere por completo. La mamá de Lorena, Señor, que tú tengas misericordia de ella, Señor, y por cualquier otro hermano que pueda estar enfermo, te lo ponemos en tus manos. Padre, gracias te damos, despídenos en paz y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.